Hoy nos trasladamos al sur de Francia, concretamente a la región de Occitania, y a medio camino entre Toulouse y Narbonne encontramos la ciudad medieval fortificada mejor conservada y más grande de Europa, cuya existencia data del siglo VI a.C. Fue habitada por celtas, romanos, visigodos, sarracenos y francos, escenario de la cruzada contra los cátaros y a lo largo de los siglos destruida y reconstruida, ampliada, reforzada, abandonada y finalmente restaurada. ¡Bienvenidos a Carcassonne! Carcassonne se encuentra en un emplazamiento estratégico ya desde el Neolítico, en la ruta entre el Mediterráneo y el Atlántico, gracias al Canal de Midi, un eje fluvial muy utilizado antaño. Hay indicios de que donde se encuentra hoy la ciudadela ya existía un oppidum fortificado como importante centro comercial llamado Carcaso, allá por el siglo VI a.C. Durante el siglo I a.C. pasa a ser habitada y fortificada por los romanos y con la decadencia de su imperio en el siglo V queda incluida en el reino visigodo de Tolosa hasta que llega la invasión musulmana en el año 725, cuando este cae. Los sarracenos la ocupan hasta el año 752 cuando pasa a manos del reino franco. En el 1067 los Trencavel adquieren el título de condes y crean el vizcondado de Carcassonne. Esta dinastía es víctima en el siglo XIII de la cruzada de los albigenses, quienes fueron perseguidos por la Iglesia y los Trencavel acusados de herejes. Luis IX se hace con el poder y ordena construir la segunda fortificación de la ciudad, convirtiéndola en una ciudadela inexpugnable. Diversas guerras se suceden posteriormente, pero la ciudad resiste. Cuando el Rosellón se anexionó a Francia, la frontera con España aumentó considerablemente y el papel militar de Carcassonne disminuyó hasta llegar al abandono total. El ejército estaba dispuesto a entregarla para su demolición, pero en 1844 se concedió la reconstrucción de la ciudadela a Viollet-le-Duc. A ella se puede llegar en tren desde cualquiera de las ciudades más importantes de Francia, y desde Barcelona y Madrid pasando por Narbonne o Perpiñán. Otra opción es el avión, aterrizando en los aeropuertos de Carcassonne, Toulouse, Perpiñán o Montpellier, aunque desde España no hay vuelos directos a Carcassonne. También se puede llegar en coche desde España, la opción más rápida si vives cerca de la frontera, pero no olvides los peajes franceses, en nuestro caso fueron 32 € ida y vuelta. En cuanto al estacionamiento, hay habilitados varios parkings de pago junto a la entrada principal a la ciudadela. Nosotros permanecimos 5 horas y pagamos 14 €. Pica un poco, pero tienes un parking gratuito junto al Pont Vieux, que puede ser una buena alternativa si no te importa caminar un poco, 15 minutos hacia la Puerta Narbonnaise y 12 a la Puerta d'Aude. No te pierdas la impresionante panorámica desde el puente de toda la ciudad medieval, alzándose imponente sobre la colina, y al final del mismo, la capilla de Nuestra Señora de la Salud, que formó parte de un antiguo hospital. En una de sus paredes podrás ver gran cantidad de agradecimientos en diversos idiomas, y frente a esta capilla se encuentra el comienzo del Camino de Santiago en Carcassonne. Dicho esto, comencemos el recorrido entrando por la puerta principal, pero antes de cruzar las robustas murallas, nos adentramos en un pequeño y coqueto cementerio que podría pasar desapercibido, pero sería una pena, puesto que aquí yacen grandes personalidades de la ciudad desde el año 1800 hasta nuestros días. Otro elemento que tiene gran relevancia es el busto de la Dame Carcasse, que se encuentra junto a la Porte Narbonnaise para dar la bienvenida a todos sus visitantes. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII las tropas de Carlomagno asediaron la ciudad fortificada durante 5 largos años con el fin de expulsar a los sarracenos que la controlaban, periodo durante el cual murió su rey. Cuando el pueblo estaba a punto de morir de sed y hambre y la rendición era su única esperanza, Carcasse, la viuda del rey, colocó muñecos de paja en las torres, lanzó flechas desde distintos puntos de las murallas para demostrar fuerza y cebó al único cerdo que quedaba en la ciudad agotando todas sus existencias, con el fin de tirarlo murallas abajo para que el impacto mostrase todo el cereal que llevaba dentro y creyeran que intramuros todavía abundaban los recursos. Ante tal situación, el ejército de Carlomagno desistió de la conquista, y los musulmanes hicieron sonar todas las campanas de la ciudad en señal de victoria. Cuando la Dame Carcasse le hizo llamar para firmar la paz, alguien le dijo a Carlomagno: Carcassonne, Carcasse suena en español, y de ahí su nombre actual. Ahora sí, traspasamos la preciosa Porte Narbonnaise por el puente levadizo que salva al foso y llegamos a una calle estrecha llamada Meille-Vieille.
repleta de tiendecitas de souvenirs y productos artesanales inspirados en la Edad Media, golosinas, heladerías, creperías o tabernas donde degustar uno de sus famosos cassoulet, guiso típico de Occitania, compuesto por alubias blancas, carne y embutido, habitualmente costillas de cerdo, salchichas de Toulouse, tocino, morcilla y pato confitado. También es conocido como el plato del pobre. Si continuamos esta bonita calle, llegamos a la Plaza del Castillo, donde se encuentra la entrada al Castillo Condal, cuya entrada general tiene un precio de 13 euros en 2024 y 3 más con audioguía. Para los menores de 18 años, discapacitados y su acompañante, la entrada es gratuita. Puedes comprarla en su web para evitar colas. Una vez dentro del recinto del castillo, cruzamos el puente de piedra para atravesar su foso y llegamos al patio de honor. Se podría decir que este castillo es una fortaleza dentro de otra fortaleza, ya que tiene sus propias murallas y torres de vigilancia y defensa. Accedemos a las estancias del interior del castillo, de las cuales hay que destacar la proyección que ilustra la evolución del mismo, ya que este fue construido en el siglo XII como palacio para la familia Trencabel, quienes adquirieron el título de vizcondes de la ciudad y querían demostrar así su poder. Sin embargo, la necesidad de protección frente a las continuas guerras con el Reino de Aragón lo fueron convirtiendo en la gran fortaleza que es. Continuando la visita por el castillo, pasamos por una sala en la que normalmente se encuentra una gran maqueta de la ciudadela, que ahora está en restauración. Más adelante, el Museo Lapidario alberga el busto original de la Dame Carcasse y diversas esculturas y sarcófagos de la Antigüedad y la Edad Media. Para finalizar, pasamos por las galerías de madera llamadas matacanes y volvemos al patio de honor, donde se encuentra el acceso al Camino de Ronda, que por primera vez desde el 13 de septiembre de 2024 se pueden recorrer las murallas de toda la ciudad al completo. Y al hilo de esto, hay que mencionar que la Cité de Carcassonne está compuesta por 2 murallas concéntricas, la interior, de 1200 metros, construida entre los siglos IV y VI por los romanos y visigodos, y la exterior de 1500 metros que data del siglo XIII, ordenada a construir por Luis IX de Francia, con el fin de poder soportar largos asedios y protegerse del rey de Aragón, ya que Carcassonne formaba parte del sistema defensivo de la frontera entre Francia y Aragón. Asimismo, estas murallas están compuestas por 52 torres, en las que irás adentrándote durante el recorrido, llegando a subir y bajar alrededor de 800 escalones. Los tejados cónicos tan característicos de las torres de Carcassonne no son los originales, sino que fueron añadidos en el momento de su restauración, cuando el romanticismo estaba en pleno auge. Esto es así debido al abandono y deterioro que sufrió la ciudad durante muchos años, hasta el punto de llegar a plantearse su derrumbamiento. Sin embargo, optaron por la restauración y finalmente en el año 1997 fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Otro elemento a destacar son las lizas, el espacio comprendido entre las 2 murallas que servía de defensa en caso de que un ejército traspasase la primera muralla, ya que aquí se encontrarían atrapados y desprotegidos. Actualmente en ellas se llevan a cabo recreaciones de justas, mercadillos medievales y juegos durante los 2 festivales que tienen lugar en julio y agosto. El día 14 de julio, Día Nacional de Francia, se pueden ver los fuegos artificiales conocidos como Embrasement de la Cité Médiévale, pero no solo en verano hay eventos especiales, también el 8 de diciembre se realiza una procesión de antorchas. Tanto si realizas el recorrido por las lizas como sobre las murallas, podrás disfrutar de paisajes únicos sobre los viñedos, los bosques de la Montaña Negra, las Garrigas y la majestuosa cadena de los Pirineos, además de la ciudad medieval y la ciudad baja también conocida como la Bastilla de San Luis. A modo de curiosidad, la ciudad baja se construyó tras la cruzada contra los cátaros, en la que los Trencabel fueron derrotados por los albigenses. Más tarde pasó a manos del rey Luis IX, apodado como San Luis, de ahí su nombre actual. Ahora retomemos nuestro recorrido visitando la Basílica de Saint-Nazaire, otro de los puntos fuertes de la ciudadela. Y es que esta basílica fue antaño catedral, pero en el siglo XIX perdió este título para cedérselo a la iglesia de Saint-Michel de Carcassonne, situada en la ciudad baja. En el interior destacan sus hermosas y coloridas vidrieras, el órgano y los restos del santo que le da nombre. Además, antes contaba con un claustro que fue destruido durante la Revolución, espacio que ahora ocupa un teatro al aire libre llamado Jean de Champs, con capacidad para unas 5.000 personas, que se puso en marcha en el año 1908 y sigue activo todos los veranos.
En él se lleva a cabo el Festival de Carcassonne, donde podemos disfrutar de todo tipo de música y obras de teatro. En la plaza de la Basílica destaca el Hôtel de la Cité, cuyo edificio me enamoró gracias a la hiedra de su fachada, las coloridas flores de las ventanas a juego con los toldos y el encantador patio que hay en su parte trasera, visible desde la muralla. Un oasis de paz alejado del bullicio de los turistas, en el que podrás adentrarte aunque no seas huésped y disfrutar de todo su encanto. También en esta plaza encontramos una bifurcación de calles. Si tomamos la de la izquierda llegaremos a la Puerta d'Aude y si continuamos por la derecha, la Rue Saint-Louis, llegaremos de nuevo al castillo pasando por varias tiendas de lo más coquetas. Al fondo de la plaza del castillo llegamos a la Place Marcoux, otra bonita plaza repleta de bistrós, cafés, restaurantes, todos con terrazas al más puro estilo francés. Desde aquí se accede a la calle de Plot, que conduce hasta el campo medieval, en el que se puede observar una recreación de la vida medieval, sus oficios y hasta música de la época en vivo. También en esta calle se encuentra el Museo de la Escuela. Otra calle que no tiene desperdicio y también parte de la Plaza Marcoux es la calle Saint-Sernin y se convierte en la calle Grand Puy, donde se encuentra el Museo de la Tortura, en el que se muestran los instrumentos que se utilizaron para tal fin desde el siglo XII hasta la Revolución Francesa. Y en la calle Saint-Jean tenemos el Museo de la Inquisición, en el que se relata la persecución y exterminación de los cátaros y heréticos y el recorrido del juicio hasta la hoguera. Llegamos a la plaza de Grand Puy, que como cabría esperar está presidida por un gran pozo y tras él está ubicada la Maison Hantée, o Casa Encantada, en la que vivir una escalofriante experiencia. Pues bien, este ha sido nuestro recorrido por todos los rincones de este bonito emplazamiento, cargado de una apasionante historia para todo aquel que se considere amante de la Edad Media y los castillos como yo. Si has disfrutado de esta visita por Carcassonne y te ha servido de ayuda, no olvides regalarme un like y compartirlo en tus redes para que pueda inspirar a más viajeros. Coméntame tu experiencia o dudas y responderé encantada. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.